Bueno, entonces entramos a la última sesión que trata de los costos a precios de mercado. Y los temas que tocamos aquí son la estimación de los costos de inversión, costos de reposición y costos de operación y mantenimiento. ¿Sí? Esto ya es, creo que lo más suave en la parte de proyectos, lo más suave, lo más mecánico, ¿sí? Lo más mecánico. ¿Sí? Si ya está definido qué necesitamos, qué estructuras, cómo va a funcionar, ¿sí? Lo que viene es estimar los costos. Claro, no es complejo como no tiene la misma dificultad cómo hacer, que se llama el diagnóstico o la formulación de demanda, oferta, hasta plantear la parte de ingeniería, ¿sí? Los costos se basan en lo que ya está planteado, lo que ya está definido, ¿sí? Entonces, el primer tema ahí es costos de inversión. ¿Qué es un costo? Un costo, debemos entender, es el sacrificio de recursos que son asignados a nuestro proyecto, ¿sí? Para lograr obviamente obtener las metas de cada componente o medio fundamental. Ahora, lo que estimamos en el proyecto, ¿es un costo real? ¿Sí? ¿Es costo real? ¿Sí? A ver. Es un previo. Si es un previo, entonces, ¿qué nombre le damos? ¿Un referencial? Sí. Pero su nombre es estimado, ¿ya? No son reales. El costo real lo vamos a tener cuando el proyecto ya esté liquidado, donde nos diga el costo del proyecto fue tanto, el componente de 1, 2, 3 fue tanto, ¿sí? Ahí recién obtenemos los costos reales, pero a nivel de proyecto son los costos que estimamos, son costos estimados, ¿sí? Pronosticados o costos predichos. ¿Cuál es el objeto de costeo en nuestros proyectos? ¿Cuál es el objeto de costeo? A ver, ustedes, cuando el objeto de costeo, ustedes acuérdense del árbol de objetivos, identificar los medios del último nivel. ¿Cómo se llamaban esos? Medios fundamentales, ¿sí? Estos son los medios fundamentales. Y para cada uno de esos medios fundamentales identificaban las acciones, ¿sí? Acciones. Acción 1, puede ser acción 2 aquí, ¿sí? Y así para cada medio fundamental sus acciones. Ya. Hemos dicho que aquí en formulación, estos medios fundamentales se convierten en componentes, ¿ya? Y cuando queremos costear, ¿sí? El objeto de costeo son las acciones, ¿sí? El objeto de costeo aquí son las acciones. Ahora, pero también habrá algunas acciones adicionales que hemos podido adicionar en formulación. ¿Sí? Puede ser, ¿sí? Los costos de mitigación ambiental, por ejemplo, ¿dónde lo incorporamos? ¿Sí? Puede ser también que las medidas de reducción de riesgo sea, ¿sí? Que salga de formulación y la incorporamos, ¿sí? Entonces, eso también son objetos de costeo. Entonces, el costeo, en general, lo que ustedes hacen, lo que hace el ingeniero civil, arquitecto, ingeniero sanitario, cuando estamos hablando de obras donde hay elementos de infraestructura,
obras de elementos hidráulicos, ¿no? El ingeniero agrícola también está metido ahí. Lo que hace es este proceso, pero bueno, lo hace ya, digamos, porque rápidamente, ¿sí? Rápidamente lo pasa. Pero tenemos el costo total, nuestro objeto de costeo. Necesitamos estimar el costo total por acción del objeto de costeo, ¿sí? Cada acción lo tenemos que costear. Para ello nosotros hemos identificado los recursos que necesita cada acción, ¿sí? Recursos. Si a este nivel tenemos los costos unitarios de esos recursos, podemos estimar el costo ya de esa acción, ¿sí? Pero si no tenemos el costo unitario, tenemos que seguir bajando, ¿sí? Para ese recurso necesitaríamos identificar qué actividades necesitamos, ¿sí? Pues para este recurso necesitamos, en este caso, actividad 1.1, actividad 1.2, y si a ese nivel tenemos sus costos unitarios, ¿sí? Tendremos el costo de la acción. Y si no tenemos a este nivel los costos, podemos seguir desagregando, ¿sí? Ahí, entonces, para realizar esta actividad, necesitamos un recurso de actividad 1, recurso de actividad 1, 2, y así sucesivamente. Y lo más probable es que a este nivel de estos recursos ya estemos hablando pues de bolsas de cemento, kilogramos de fierro, ¿sí? Cantidad de agregados, ¿sí? Y es lo que hacen en su programa de costos, ¿sí? El S10 que maneja mayormente, ¿sí? Los ingenieros que calculan los costos, ¿sí? Entonces, pueden quedar a este nivel, dependiendo si tienen los costos unitarios de ese nivel, o seguir desagregando hasta llegar a los costos como normalmente, o como generalmente lo hacen, ¿sí? En proyectos donde hay infraestructura, ¿sí? Que es en el S10 u otro software también. Entonces, en general, cuando estemos haciendo el costeo, tenemos que precisar cuáles son las fuentes que estamos utilizando, ¿sí? Ese costo unitario, ¿cuál es la fuente que estamos utilizando? Será costo de mano de obra, CAPECO, ¿sí? Si los costos de construcción no lo detallamos a un nivel muy desagregado, ¿sí? Donde determinamos el requerimiento de bolsas de cemento, agregados. Nos quedamos de repente a nivel de costos de metros cuadrados y tenemos el costo por metro cuadrado, ya, porque hay muchos proyectos que se han ejecutado en la institución, ¿sí? ¿Cuál es la fuente? Estudio o expediente técnico de tal obra, ¿sí? Tenemos que pensar las fuentes. ¿Y de qué fecha fue, ¿sí? elaborado ese expediente? Que estamos tomando como referencia los costos, ¿no? Si es que los costos no son tan detallados a nivel de costos unitarios, ¿sí? Que es lo que desarrollan en el S10. Ahora, estos costos, en general, también tenemos que definirlo para la fase de inversión y los costos incrementales para la fase de post-inversión. Ahora, algunas recomendaciones para estos costos, estimación de costos de inversión sobre todo. Debemos elaborar los costos, ¿sí? Para todas aquellas actividades necesarias. Por ejemplo, los costos de elaboración de estudios definitivos, ¿sí? Un estudio definitivo puede incluir el costo del expediente técnico cuando hay obra, ¿sí? Infraestructura, el costo de documento donde van a estar las especificaciones técnicas del equipamiento, si hay equipamiento, si hay capacitación, entonces habrá un costo de un documento que se llama término de referencia, que es equivalente al estudio definitivo, ¿sí? Cuando tengamos esos componentes vinculadas a obra, infraestructura, equipamiento, capacitación,
a obra denominamos expediente técnico, ¿sí? Si es equipamiento, especificaciones técnicas, y si es capacitación, término de referencia, ¿sí? Pero en general denominamos, si no nos referimos a ninguna componente específico, estudio definitivo, ¿ya? Ahora, en estos costos de inversión, nosotros tenemos que evitar, bueno, eso lo saben ya, no tenemos que colocar costos de imprevistos. Costos de imprevistos no hay, no existe, ¿sí? Los gastos, la estimación de gastos generales. Esa estimación de gastos generales normalmente lo hacen como un porcentaje del costo directo, dicen, ¿no? Esos gastos generales lo tienen que desagregar, ¿ya? Tiene que ser desagregado. Los costos de supervisión, por ejemplo, ¿sí? También no debemos utilizar un porcentaje del costo directo, tiene que ser desagregado, ¿sí? Desagregado. Para un costo de supervisión, por ejemplo, de una obra de riego, ¿sí? ¿Qué necesitan? Un supervisor, ¿por cuánto tiempo? Por el tiempo que va a durar la ejecución, 2 años. ¿Qué más necesita? Necesita desplazarse a la obra, donde va a estar ubicado el proyecto, ¿sí? O sea, necesita movilidad, combustible, ¿sí? Alimentos, porque tiene que estar en obra, ¿sí? Material de oficina, ¿sí? Todo eso tiene que estar costeado. Al igual que los gastos generales, ¿sí? Gastos generales igual, ¿qué se incorpora en gastos generales? El sueldo del, ¿sí? El jefe de proyecto o residente, ¿sí? Y si ese residente tiene un asistente, ¿sí? Tiene que estar costeado. ¿Qué más necesita? También necesita desplazarse, tiene que estar en obra, ¿sí? Tiene que estar costeado la movilidad que van a requerir, el combustible que va a requerir, como si es alejada de la ciudad, pues alimentación, pasajes, si va a viajar a otra ciudad, ¿sí? Y todo lo que es los gastos administrativos, papelería, eso tiene que estar costeado, ¿ya? En anexo. Si el proyecto es por contrata, si es por contrata, tienen que considerar que se llama lo correspondiente a utilidades, ¿sí? Utilidades. ¿Cuál es la referencia que utilizamos para colocar la utilidad del 10%, 12%, 8%? ¿Ya? Tenemos eso también tiene que estar sustentado, ¿ya? Sustentado. Es decir, ¿cómo sustentamos? Revisar de otros proyectos que hayan sido ejecutados por la institución en la misma zona o zonas aledañas y verificar cuánto de utilidad le han considerado. De 5 proyectos, por ejemplo. Promedio, y ese promedio lo colocan. ¿Ya? Claro, porcentaje. Generalmente la utilidad siempre es porcentaje. ¿Ya? Pero en este caso la recomendación es que agarren el promedio de las obras que han sido ejecutadas en la zona o zonas aledañas, de por lo menos 5, saquen un promedio y ese promedio considérenlo en el proyecto, ¿sí? En este caso es promedio de los porcentajes que han considerado. ¿Ya? Ahora, la forma de costeo que nosotros les pedimos aquí tiene que ser costeado por componentes y acciones. Componentes y acciones. Componentes y acciones. ¿Sí? La forma de costeo es por componentes y acciones. Por ejemplo, proyecto de riego, ¿qué componente tiene? Vamos a poner infraestructura de riego. Otro componente. Capacitación. Ya vamos a poner esos dos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esos componentes?
Obviamente, para tener esos costos de los componentes tenemos que costear las acciones. Por eso decía, el objeto de costeo son las acciones, ¿ya? Pero, si esto, el costo no lo tienen a este nivel, y como hemos visto en la lámina de costeo, ¿sí? Esto se desagrega, pues cada acción se tendrá que desagregar, ¿sí? Un poco más de detalle, al interior se desagrega. Pero la organización del costeo debe tener esa estructura, ¿ya? Componentes y acciones, ¿ya? Pero eso no significa de que ustedes tengan el costeo de la forma tradicional, ¿sí? ¿Cómo costean de la forma tradicional ustedes? ¿O en sus instituciones? Por costo directo, costo indirecto, ¿sí? ¿Sí? Ya, entonces son formas de costeo, ¿ya? Así como en teoría de costos tenemos, ¿sí? Una forma de costeo es costo directo, indirecto. Otra forma de costeo es, por ejemplo, costo fijo, costo variable. Otra forma de costeo es costeo por actividades, por ejemplo, el costeo ABC, ¿sí? Eso son formas de costeo, y esas formas de costeo va a depender del tipo de decisión que se va a tomar, ¿ya? Pero para nosotros nos interesa, ¿sí? Conocer cuánto es el costo por componentes, ¿sí? Porque el tener una estructura de costeo de esta forma nos va a permitir posteriormente en las fases de inversión y postinversión hacer un proceso de evaluación, seguimiento, evaluación intermedia, y caso de evaluación postinversión, las evaluaciones ex post. Las evaluaciones ex post se realizan teniendo en cuenta los componentes, ¿ya? Ahí se puede, bueno, de que en cada componente tiene sus costos directos y sus costos de gas generados. Sí, sí, en cada uno, es decir, acá ya está metido. Si a este costo, no sé, vamos a ponerle que sea 5 millones. En este costo ya está metido el costo directo más el costo indirecto, ¿sí? Y también está metido, si es por contrata, su IGB y la utilidad, ¿sí? Ya está metido, ¿ya? La forma de costeo nosotros lo presentamos así, pero en anexo podemos tener la otra forma tradicional, ¿sí? Costo directo, indirecto, y debajo el IGB, ¿sí? Perdón, la utilidad y el IGB, ¿sí? O sea, lo hacen de esa forma tradicional, costo directo, indirecto, pero también lo presentan así, ¿ya? La forma de costeo por costo directo, indirecto, pues si se va a el proyecto va a ser bien útil si el proyecto va a ser dado por contrata, ¿sí? Y esto para todo el ciclo de proyectos, ¿ya? Para todo el ciclo de proyectos va a ser útil. El formato 3, ¿qué les pide? Componentes. ¿Y cuáles son los componentes? ¿Sí? Pues el formato 3 le pide el costo de componentes. Pregunta, ¿gastos generales es componente? No es componente. Entonces, costeen por componentes, les pido. Tengan en cuenta lo que es componente. Componente es aquello que el proyecto va a entregar al operador o al usuario, al término de la ejecución. Pregunta, mitigación ambiental. ¿El proyecto va a entregar al operador? ¿Lo va a entregar al usuario? Es un costo, pero ese costo es vinculado a qué componente está. Generalmente es infraestructura, ¿sí? Dentro de esto está, dentro de unas acciones lo metemos, o de repente como una acción independiente acá. No, o sea, costo de mitigación y meter es una cosa. Ahí en mitigación tú metes, mitigación puede ser supervisión ambiental, puede ser sensibilización a los usuarios, pero ojo, asociado con el tema de impacto ambiental, ¿sí? Impacto ambiental. Y ese tema de impacto ambiental tiene un costo de mitigación ambiental, ¿sí?
Y si en ese costo de mitigación ambiental hay un rubro que es sensibilización a la población, pero vinculado al tema de impacto ambiental, el costo es mitigación ambiental, como global va aquí. Ya no confundamos que es la otra actividad de capacitación, que es propio del proyecto como componente, vinculado de repente a técnicas de riego. Sí, eso es claro, o sea, el costeo, o sea, está supeditado también, ojo, pero los costos, los costos sí están supeditados, como dice, a la modalidad de ejecución. Pero la modalidad de ejecución, o sea, aquí en el proyecto lo que nosotros es técnico, ¿sí? Es técnico. Y el tema de análisis de la modalidad de ejecución, ¿cuál conviene? Es modalidad contrata, administración directa o mixta, ¿sí? Ese análisis lo hacemos en el tema de gestión de proyecto, ¿sí? Que está casi al final. O sea, a veces se parece un poco desordenado, ¿no? Todo este proceso de formulación, porque desarrollo de temas que están al final cuando los tengo que utilizar acá adelante, ¿sí? Desarrollo, cuáles son las unidades ejecutoras, ¿no? Donde hago el análisis de cuáles son esas unidades ejecutoras. Al final del proyecto, en gestión del proyecto, ¿sí? Que es en el módulo de evaluación. Pero ¿dónde los tengo que mencionar? En aspectos generales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí, pero el análisis lo hago en gestión de proyecto, que está al final. Las modalidades de ejecución, también lo hago en tema de gestión de proyectos, ese análisis. ¿Cuál conviene para el proyecto? ¿Contrata, administración directa o mixta? Ese análisis del por qué se hace en ese tema de gestión de proyecto. Pero ese tema también va a alimentar a este proceso de costeo, ¿sí? Ya, entonces, es por eso, en algún momento les mencionaba que formular el proyecto en cada módulo es dinámico, ¿sí? Es dinámico, ¿sí? Va a alimentar, retroalimentar, hasta que tengamos concluido el proyecto, ¿sí? Pero tengamos en cuenta eso. Bueno, entonces, acá yo les muestro un ejemplo, ¿sí? El costeo de las acciones, donde acá sí fue necesario desagregar el costo para estimar el costo de cada acción, identificar los recursos y para cada recurso las actividades necesarias, ¿sí? Y fíjense acá, para acción, cambio del diseño de la línea de conducción manteniendo el mismo trazo, que es una acción. Recursos que era necesario era línea de conducción de 1200 metros de longitud, ¿sí? De tubería. ¿Qué actividades necesitamos? Elaborar un expediente técnico, ¿sí? El expediente técnico ya con su nombre propio porque es, ¿no? Una actividad vinculada a obra, ¿sí? Ejecución, supervisión de obra, ¿sí? Y su respectivo costo, ¿sí? Y así para cada una de las acciones. Para la acción, entrenamiento de integrantes de la JAS, ¿sí? De la misma forma sus recursos, sus actividades y su costo. Para que finalmente nosotros presentemos, como les decía, los costos de los componentes y sus acciones. Componentes y sus acciones, ¿sí? Componentes y acciones, ¿sí? Pero detrás de esto está el costeo, ¿sí? Desagregado, que puede ser el costeo de la forma de costeo directo, costeo indirecto, ¿sí? Detrás de esto está ese costo tradicional, ese costeo tradicional. Bueno, entonces el siguiente tema es costos de reposición. ¿Sí? A ver, Juan, está en break creo, ¿no? 11 y cuarto, después tomo media horita más y ¿ya? Bien, vamos a hacer un paréntesis de 15 minutos para los costos de reposición, ¿sí? Se entiende por costos de reposición a aquellos activos del proyecto donde su vida útil se va a cumplir antes del horizonte de evaluación.
antes de la culminación del horizonte de evaluación, ¿sí? Entonces, para esos activos, que su vida útil, por ejemplo, si es 5 años y el horizonte de evaluación es de 11 años, necesitamos considerar como costos de reposición de esos equipos, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede darse en algunos proyectos, como los proyectos de agua potable, donde hay bombeos, por ejemplo las bombas, ¿sí? Las bombas duran, tienen un tiempo de duración de 5 o 6 años, ¿sí? Y el horizonte de evaluación de un proyecto de agua potable, ¿sí? Es de 20 años o más, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que identificarlos como costos de reposición, ¿ya? En el proyecto que están realizando, este proyecto de servicios de control y prevención de incendios, va a haber activos cuya vida útil de repente va a ser menor a los 10 años, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a tener costos de reposición, ¿ya? De aquellos activos cuya vida útil se va a cumplir antes del horizonte de evaluación, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su proyecto de servicios de control de incendios están considerando algunos equipos, implementación, ¿sí? La vida útil es eterna, no, ¿sí? La vida útil de esos equipos estará de repente 5 o 6 años y cuando llegue ese momento es necesario reponerlos, ¿sí? Y entonces eso es costos de reposición, ¿ya? Costos de reposición. Siguiente. Bien, entonces ahora entramos a hablar de los costos de operación y costos de mantenimiento. Los costos de operación debemos entender que son aquellos que se van a incurrir durante toda la fase de postinversión, durante el horizonte de evaluación, que va a ser generado por el consumo de aquellos recursos que nosotros hemos identificado, ¿sí? Recursos que pueden ser, por ejemplo, personal, consumos de servicios, que puede ser energía eléctrica, consumo de agua, ¿sí? Va a depender del tipo de proyecto que ustedes hayan desarrollado, ¿sí? Costos de operación, por ejemplo, el riego, ¿sí? Es personal, ¿sí? Más que todo va a ser personal, ¿sí? De operación. En servicios ecosistémicos, costos de operación, van vislumbrando, ¿sí? ¿Quién va a operar el proyecto? ¿Sí? ¿Cuál es va a haber alguien que lo opere, ¿sí? Esos, el ecosistema que van a recuperar o los servicios ambientales que van a recuperar, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Sí? Entonces, y el que va a hacer cargo, el operador que va a hacer cargo, ¿sí? Va a incurrir en costos, ¿sí? En costos. Y esos costos tienen que ser calculados, ¿no? Costos de operación. Luego vienen los costos de mantenimiento. En general, ¿ya? En general, bueno, en la teoría del mantenimiento, ¿sí? Teoría de mantenimiento en el sector privado, tenemos hasta 4 tipos de mantenimiento, hasta 5 inclusive hablan, ¿no? El mantenimiento correctivo, que es uno, el más por todos, ¿no? El preventivo, el mantenimiento planificado, mantenimiento predictivo, y hay otro que han incorporado hace unos años atrás ya, que era el mantenimiento productivo total, ¿no? Pero eso, al sector público, ¿sí? Solamente aplicamos mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. Ahora, algunos sectores, como es el sector transportes, utilizan la terminología mantenimiento rutinario, ¿sí? Pero, bueno, esos son terminologías sectoriales, pero en lo que es conceptual, en teoría de mantenimiento, solamente hay correctivo y preventivo. Bueno, entonces, decimos que el mantenimiento correctivo y preventivo. El correctivo son aquellas actividades que están asociadas, ¿sí?, a corregir defectos en los equipamientos o instalaciones, ¿ya?, de una unidad productora o el proyecto en sí, con el propósito de que estos sigan funcionando, sigan generando el servicio, ¿sí?
si colapsa la bocatoma, el proyecto de riego, ¿sí? Tenemos que reparar, ¿sí? Mantenimiento correctivo. Y mantenimiento preventivo es aquel costo asociado a todas aquellas acciones que previenen defectos, ¿sí? De los equipos o de las instalaciones, para asegurar de que estas instalaciones sigan funcionando, ¿sí? Sigan funcionando en el horizonte de evaluación. Ahora, esos costos de mantenimiento tienen relación con costos de personal, ¿sí? Y costos de insumos, costos de recursos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la infraestructura de riego, esa bocatoma, ¿sí? Que se dañó de repente, ¿sí? Que pasaron 6, 7 años de haber estado funcionando, ¿sí? ¿Quién va a reparar esa bocatoma? Si de repente se detectan fisuras, ¿sí? Ahí tenemos que identificar, ¿sí? Costos de personal, ¿sí? También necesitaríamos costos de, pues, ¿qué necesitaríamos ahí para sellar fisuras? ¿Sí? Sellado, ¿sí? De repente cemento, ¿sí? Dependiendo de la magnitud de esas fisuras, ¿no? Entonces, ese tipo de costos tenemos que se llama en costo de mantenimiento, personal, insumos, o en el mejor de los casos, de repente, eso nos olvidamos como entidad y contratamos a alguien que lo haga, que asuma todo, ¿sí? Entonces, para calcular esos costos de operación y mantenimiento, lo hacemos tanto para la situación sin proyecto y situación con proyecto. Situación sin proyecto siempre y cuando la unidad productora exista, ¿ya? Si no existe, y estamos hablando de un proyecto de creación, entonces los costos de operación y mantenimiento de la situación con proyecto ¿existirán o no existirán? Si no existe unidad productora y por lo tanto es un proyecto de creación, los costos de operación y mantenimiento en ese caso es 0, nulo, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, y también necesitamos calcular los costos en la situación con proyecto, es decir, implementando el proyecto, esos costos de operación, ¿a cuánto se va a incrementar? Esos costos de mantenimiento, ¿a cuánto se va a incrementar? Y tenemos que calcular los costos incrementales, que es la diferencia entre los costos de la situación con proyecto y situación sin proyecto. Ahora, esos costos incrementales que nosotros podemos tener pueden ser mayores a 0. A ver, los costos, situación con proyecto, y los costos, situación sin proyecto. ¿Sí? Estamos hablando de las actividades de operación y mantenimiento. Los costos en la situación con proyecto van a ser mayores que los costos en la situación sin proyecto. ¿Va a ser así? ¿O va a ser así? O puede ser que esos costos en la situación con proyecto sean menores a los costos en la situación sin proyecto. ¿Cuál de estos sería cierta? Va a depender, ¿sí?, del tipo de proyecto que estemos haciendo, ¿sí? O sea, para eso no hay regla. Puede ser que sean mayores, sean iguales o menores, ¿sí? Entonces, bueno, antes de eso, cuando son los proyectos en la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto van a ser iguales, generalmente cuando estemos hablando de proyectos vinculados a la naturaleza de mejoramiento, ¿ya? Mejoramiento. Generalmente, no siempre, ¿ya? Van a ser mayores, ¿sí?, cuando estemos hablando de repente de proyectos de ampliación, ¿sí?, de ampliación y de creación. ¿Estaría acá? No.
¿Dónde estaría? ¿En qué caso sería si es un proyecto de creación? ¿Ninguno? ¿A cuánto asciende los costos de operación y mantenimiento de situación sin proyecto? 0. ¿Sí? Primer caso. ¿Ya? Y cuando son menores, ¿sí? Cuando son los costos en la situación con proyecto son menores, ¿sí? Estamos hablando pues de repente de proyectos donde ya se incluye algún tipo de innovación tecnológica, ¿sí? Algún tipo de proyecto donde se va a mejorar el proceso, ¿sí? El proceso. Ahí había un caso donde, por ejemplo, un caso chiquito de un proyecto de, agua potable, donde teníamos el sistema que se instaló inicialmente, ¿sí? Reservorio, alimentaba a la población de esta forma, ¿sí? Y aquí tenía una estación de bombeo. Una estación de bombeo. Pero a medida que fue creciendo la población, ¿sí? Se fue asentando por estas zonas, ya este sistema no podía abastecer, ¿sí? Por gravedad, como lo hacía aquí. Tuvo que instalar sistemas de bombeo para alimentar a esas poblaciones nuevas, ¿sí? Bombeos, 1, 2, 3 bombeos. Se planteó un proyecto y se analizó justamente, aparte del proyecto era ampliar esta planta, ¿no? Y ampliar también la capacidad de almacenamiento, pero ahí se analizó una nueva ubicación de estos reservorios. ¿Sí? Se buscó una ubicación más alta para que de esta planta se pueda abastecer ese reservorio con un solo sistema de bombeo y de ahí alimentaba por gravedad a todas las poblaciones. Entonces, el caso era de que los costos de operación y mantenimiento, situación sin proyecto, por ejemplo, era ahí 150. Y los costos de operación y mantenimiento con proyecto era 100. Costo incremental, ¿cuánto es? Menos 50. ¿Sí? Con el proyecto optimizamos el funcionamiento del sistema, eliminando sistemas de bombeo, y eso para el operador significaba ahorro de costos. ¿Sí? Costos. Y ese era un proyecto de mejoramiento y ampliación. Puede darse esos casos. ¿Ya? Puede darse esos casos. ¿Ya? ¿Y esto cómo se llama este costo? ¿Beneficio es? No es. No es un beneficio, ¿sí? Se comporta como un beneficio, ¿sí? Pero esto viene a ser un costo evitado, ¿sí? Ya, los costos evitados no son propios de la implementación de la gestión de riesgo. También puede suceder en estos casos, ¿sí? Para calcular los costos de operación y mantenimiento incrementales de un proyecto de educación inicial, donde el proyecto consistía en ampliar la institución educativa de 40 a 145 matrículas, ¿ya? Y actualmente esa institución contaba con 2 docentes, el salario era de 1.400, personal administrativo 1.000 y 3 personal auxiliar 1.200. Incurría en costos, ¿sí?, de operación y mantenimiento de pintado de local, mantenimiento de instalaciones, mantenimiento inmobiliario, ¿sí?, y adquisición de materiales de limpieza.
Con esos datos estimamos los costos en la situación con proyecto, ¿sí? Pero para eso es básico tener en cuenta siempre la producción por año, que es diferente, ¿sí? Y como ya nosotros en la sesión anterior estimamos los recursos necesarios, ¿sí? Aquí simplemente jalamos esa información, los recursos necesarios para la implementación del proyecto multiplicado por su costo unitario que mostraba en la lámina anterior, estimamos los costos en la situación con proyecto, ¿sí? Para cada año, para los costos de operación, costos de mantenimiento, ¿ya? Pero para hallar los costos de operación incrementales necesitamos los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto, ¿sí? Pero para eso ya nos da como dato. Entonces, los costos de operación y mantenimiento nos dice que es constante del año 1 al 10, ¿sí? Costos de operación tenemos en costos de personal docente, personal auxiliar, personal administrativo, y los costos de mantenimiento, que está en pintada de local, mantenimiento de instalaciones, y lo que es el mantenimiento de equipos, ¿sí? Constantes. Y hallamos los costos de operación y mantenimiento incremental. Y vemos que los costos incrementales, ¿sí? Se van a dar en el personal docente, materiales de útiles de escritorio y personal auxiliar. El personal administrativo no hay costo incremental porque se va a mantener el mismo, ¿sí? De la situación inicial, al igual que servicios públicos y mantenimiento de limpieza. Los costos de mantenimiento se mantienen constantes, para este caso. Bien, entonces acá el caso que les explicaba, los casos que podemos tener si los costos de operación y mantenimiento son mayores en la situación con proyecto que los costos en la situación sin proyecto. Entonces, para eso que les decía que esos casos pueden ser para casos de proyectos de ampliación y creación. Un caso 2, siguiente, donde los costos de operación y mantenimiento sin proyecto coincide con los costos de operación y mantenimiento con proyecto, es decir, el costo incremental es 0, ¿sí? 0, o sea, son iguales, ¿sí? Y eso puede darse en algunos proyectos de mejoramiento, ¿sí? De mejoramiento. Y un tercer caso que les decía, donde los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto son mayores a los costos de operación y mantenimiento de la situación con proyecto, como el caso que les mencionaba, ¿sí? Donde hay presencia de costos evitados. Entonces, ese tipo de casos pueden darse en proyectos de mejoramiento, ampliación, donde se incluye algún tipo de innovación tecnológica. Bueno, luego de haber determinado los costos incrementales, el paso siguiente es estimar los flujos de costos, ¿sí? El flujo de costos, pero para ello debemos tener presente algunos criterios. El flujo de los costos de inversión tenemos que elaborar siempre para el flujo, para el horizonte de evaluación que nosotros hemos definido, ¿ya? Si es necesario considerar un momento inicial donde se da una parte de la inversión o toda la inversión, consideramos momento inicial o momento cero. Ya les dije, recalco, no hay año cero, ya año cero no existe, ¿ya? En el peor de los casos, solamente momento inicial o momento cero, cuando la inversión va a ser ejecutada en un periodo mínimo 3, 4 o 5 meses, ¿sí? Bueno, pero cuando ya sobrepasa un año, 2 años, 3 años de ejecución, pues consideremos en sus años 1, 2, 3, ¿sí? No hay valor residual, ¿ya? No hay valor residual. Debemos de considerar, identificar los costos que es necesario reponerlos, ¿sí? Dentro de los activos que estamos considerando en la inversión, ¿sí? ¿Qué activos van a cumplir su vida útil antes del horizonte de evaluación? Identificarlos y tenemos que costearlos como costos de reposición. Estos valores de la inversión
tenemos que elaborarlos en soles constantes, ¿sí? Soles constantes, es decir, excluimos la inflación, ¿ya? Excluimos la inflación. Este es el ejemplo para el caso del proyecto. Fíjense la organización de la estructura de la inversión por componentes y sus respectivas acciones, ¿sí? Componente 1, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa. Componente 2, equipamiento de infraestructura. Y componente 3, capacitación, ¿sí? Y fíjense en dónde está presente la reposición, ¿sí? Mobiliario y material didáctico, ¿sí? El mobiliario que se es necesario reponer en el año 6 y el material didáctico cada 3 años, ¿sí? Como costo de reposición. Los costos de operación incremental, ¿sí? Los mismos criterios. Tenemos que tener presente el horizonte de evaluación. Siempre tenemos que tener presente que se elaboran en soles constantes, ¿sí? Y en general, esos costos de operación siempre van a ser, ¿sí? Cada año deben ser mayores a los años anteriores, generalmente. Proyectos como riego, de repente, ahí sí van a ser constantes, ¿sí? Y es por eso que les decía que tienen que elaborar el plan de producción, porque eso supedita al cálculo de estimación de los costos de operación y mantenimiento. El flujo de costos de operación incremental para nuestro ejemplo, ¿sí? En este caso, fíjense en qué recurso está presente el costo se incrementa. ¿En todos? Sí, ¿no es cierto? El personal docente. En el año 4 ya se necesita un docente más, ¿no? Ahí se plantea que se tiene que contratar a un docente adicional, ¿sí? Y está supeditado porque la demanda crece, ¿sí? Ya creció y es necesario incorporar un aula más y contratar un docente más, ¿sí? Por eso los costos de operación no son constantes, salvo algunas excepciones como podría ser riego. Los costos de mantenimiento, ¿sí? Igual los mismos criterios, siempre lo elaboramos para el horizonte de evaluación y siempre van a empezar a darse cuando el proyecto se pone en marcha, cuando empieza a generar la primera unidad de beneficios, ¿sí? Siempre aquí tienen que ser los costos incrementales de mantenimiento. También se elaboran para soles constantes y la recomendación ahí que generalmente siempre los costos de mantenimiento en algunos casos van a ser crecientes, ¿ya? Van a ser crecientes y esos costos van a estar supeditados, ¿sí? Al deterioro que va a ir sufriendo las instalaciones del proyecto, infraestructura, equipos, ¿sí? Mientras más años pasen, va a tener más deterioros, y más deterioros, ¿sí? Más labores de mantenimiento, ¿sí? Ese debe ser el criterio que rige para calcular los costos de mantenimiento, ¿ya? Para nuestro ejemplo, bueno, no era sustancial el incremento de los costos de mantenimiento incremental, por lo que se mantienen constantes todos los años. Entonces, luego de haber desarrollado cada uno de esos, de la estimación de los costos de flujo de costos incrementales, tanto de inversiones, costos de operación y mantenimiento incrementales, lo juntamos en un solo flujo, ¿sí? Ojo, aquí estamos hablando flujo de costos, ¿ya? Incrementales. Aquí no hay flujo de caja. Cuando hablemos de evaluación social, hablamos de flujo de costos y beneficios, o flujo neto. No hay flujo de caja en evaluación social, ¿ya? Flujo de caja solamente es proyectos de evaluación, proyectos privados, ¿sí? Bien, entonces fíjense cómo presentamos nuestro flujo de costos incrementales por componentes y en este caso resumidamente lo he puesto por componentes, ¿sí? Pero deben ser componentes y acciones. Y fíjense el horizonte de evaluación, ¿sí? Es 11 años. El criterio de 10 años ya sáquenlo de sus mentes, ¿sí? Incorporen la fase de inversión
¿sí? Que va a determinar la duración del horizonte de evaluación. ¿Ya? En este caso hay un momento inicial de 3 meses, 4 meses donde era necesaria una inversión, por eso hay momento inicial, ¿sí? Pero la ejecución era más de un año, ¿ya? Pero ¿y dónde están las medidas de reducción de riesgo ahí? ¿Sí? ¿Cómo incorporamos las medidas de reducción de riesgo como costo? ¿Sí? Entonces, en el proceso de gestión, incorporación de la GDR, ¿se acuerdan que estimamos, sí, medidas de reducción de riesgo? Y que en los costos de inversión tuvimos que costearlos, ¿sí? Costearlos. En este ejemplo, identificamos que era necesario implementar un modo de contención para proteger a la institución educativa de posibles deslizamientos, ¿sí? Y ese costo ascendía a 120.000 soles. Entonces, lo incorporamos, ¿sí? En nuestro flujo de costos, como medida de reducción de riesgo, construcción de muros de contención. Pero, ¿esta medida de reducción de riesgo tendrá costos de operación? ¿Tendrá costo de mantenimiento? Entonces, estimamos los costos de operación y mantenimiento de esa medida de reducción de riesgo, ¿sí? Que básicamente están dados, ¿sí? Solamente consideramos aquí costos de mantenimiento, que está dado por eliminación de maleza, ¿sí? Cada cierto tiempo, y se lleva de fisuras cada 5 años, ¿sí? Los costos de sellado de fisura de 5.000 cada 5 años, y la eliminación de maleza, que era más por el operador, la personal que hace esa labor, un costo de 2.500 soles anuales, ¿no? Y se incorpora al flujo total de costos de mantenimiento del proyecto. Y finalmente, nuestro flujo de costos debe figurar no solamente los costos propios del proyecto, sino también de las medidas de reducción de riesgo, también de los costos de reposición, si es que los tiene, ¿sí? Y adicionalmente incorporar, ¿sí? Presentar un flujo así total con todos los costos, incluyendo medidas de reducción de riesgo, costos de reposición, ¿sí? Como un extracto de los costos, de los flujos de costos, solamente de las medidas de reducción de riesgo, ¿sí? Adicionalmente a eso. Simplemente es extraer, construir un flujo de costos de las medidas de reducción de riesgo, ¿sí? O sea, 2 flujos de costos, el total y uno, digamos, propias de las MRR, ¿sí? Con sus costos de inversión de las medidas de reducción de riesgo y los costos de operación y mantenimiento de las medidas de reducción de riesgo. Con este cuadro final, el modo de formulación culmina, ¿sí? Y los costos que estamos viendo aquí, todos son a precios de mercado, ¿sí? Aquí todavía no hablamos de precios sociales, costos sociales, no hablamos de esos conceptos aún, ¿ya?